día, Señor, que a través del tiempo tú has mostrado, Señor, a esta congregación. Agradecemos de manera muy especial porque sabemos que tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, que cada día nos hablas, nos ministras, nos enseñas, que cada día, Señor, podemos venir delante del trono de tu gracia y hallar misericordia. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte que la palabra que vamos a estudiar, que vamos a buscar, Señor, sea la palabra de tu corazón para la Iglesia de la Trinidad en este día 8 de junio. Por Cristo Jesús. Amén. Qué bendición saber que Dios es fiel. Dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y podemos verlo de muchas maneras. Hoy celebramos Pentecostés. Pero Pentecostés, amados hermanos, es una fiesta que nos debe traer alegría al corazón. Pentecostés no es solo una celebración más en el año litúrgico. Pentecostés es una experiencia personal. Y hoy quiero que cada uno de nosotros nos demos cuenta dónde nos encontramos en Pentecostés. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor muchos están en esa edad en que no saben exactamente lo que les voy a hablar, pero cuántos de ustedes conocieron los discos que antes les llamábamos LP y que ahora los jóvenes les dicen de vinilo porque ya volvieron a salir, o sea, se volvieron a ser populares? Esos discos, si ustedes recuerdan, el lado A estaban todos los éxitos y como el 5 o el 6 era el hit de aquel artista. Era el lado A, todo el mundo oía eso, cantaba eso y pues estaba muy bien. Pero el lado B tenía canciones poco conocidas del artista, a lo mejor nunca tocadas en el radio, posiblemente ni los títulos se sabían las personas que compraban el disco, más que por leerlos. Y así eran los discos aquellos grandes de vinil. Yo conocí muchos de esos discos porque mi mamá trabajó en el radio, entonces ella ponía los discos. Lo que quiero que cada uno de nosotros piense esta mañana, al recordar esos discos, es, y titulé mi sermón, Explorando el lado B, el lado desconocido, el lado del que nadie habla, que ni siquiera te sabes el nombre de la canción, que a lo mejor la has oído, pero no sabes ni si va o viene en la canción. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros creemos en Él, nuestra vida se revoluciona, amados hermanos. Se revoluciona de una manera que cambia todo nuestro entorno, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón, cambia nuestro entorno, cambia nuestra familia. Todo lo que hacemos el Señor lo toca a medida que nosotros desarrollamos nuestra fe. Y vivimos en el lado A todo el tiempo, en la novedad de vida. Estamos siempre explorando cuál es el don que yo tengo, cuál es el ministerio, cómo puedo yo servir a la iglesia, pero obviamente queremos servir en el grupo de alabanza, ¿verdad? Porque está muy padre. Yo nunca quise eso porque siempre les digo que si yo hubiera querido estar en el grupo de alabanza, la iglesia se hubiera vaciado. No sé cantar. Lo hago con mucho ánimo, pero no lo sé. Y de pronto empezamos a estudiar la palabra. Queremos saber más de la palabra. Y vamos a ella y anhelamos todos los dones que están en 1 Corintios capítulo 12. Todos. No, y si hablo en lenguas, y si tengo interpretación de lenguas, y si tengo sanidades, todos esos dones que son maravillosos y que la iglesia las necesita el día de hoy, los queremos, anhelamos esa parte.
Ese es el lado A. Anhelamos el ministerio, queremos predicar, queremos evangelizar, queremos ser maestros, queremos muchas cosas. Queremos que Efesios 4:11 se cumpla en nuestra vida. Queremos también que Romanos capítulo 12, donde están los dones que el Señor nos da, se noten. Y empezamos a vivir una vida que va creciendo, que va buscando más a Dios, que va estando siempre en la plataforma de Dios, no en la mía, no en la tuya, en la de Dios. Y entonces, esa parte la anhelamos, los dones espirituales, la unción, el liderazgo, la llenura del Espíritu, el ministerio. Estamos siempre buscando todo eso para crecer un poco más. Y es bueno, nadie dijo que eso sea malo, es excelente. Pero el lado B, del que quiero hablarles, es de lo que habla la Biblia en Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y quiero hablarles de eso. ¿Qué es ser unánime? Es ser de un mismo sentir, tener el mismo anhelo en el corazón, ser personas que realmente estemos buscando hacer la voluntad de Dios juntos. Y una de las cosas muy impresionantes es que si ustedes recuerdan en Hechos capítulo número 1, en los evangelios, especialmente el de Lucas, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen ahí. Pero no esperen ociosos, esperen haciendo algo. Y lo que ellos hicieron es ser de un mismo sentir, lo que significa que todos estaban esperando en obediencia, que todos estaban esperando la presencia de Dios. Ellos sabían que Jesús había resucitado, que Él era el Señor de señores, que era el Mesías prometido. Ellos tenían la certeza de que su maestro era el Hijo de Dios. Pero no solamente tenían que tener esa certeza, ellos estaban anhelantes del siguiente paso. Y para eso tenían que ser de un mismo sentir. Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era precisamente la venida del Espíritu Santo. Y una de las cosas muy impresionantes, amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes conocen o han escuchado hablar de lo que es el Pentecostés para los judíos, porque tenemos que tomar el contexto de la palabra en ese momento está hablando de una festividad judía. Es verdad, Cristo había venido, Cristo había muerto, Cristo había resucitado, Cristo había ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero todavía la gente que estaba ahí no alcanzaba a dimensionar eso. Ellos estaban celebrando una de las 3 fiestas anuales grandes que tenían los judíos. Después de la Pascua judía venía el Shavuot o Pentecostés, 50 días después. ¿Y qué pasaba? Para los estudiosos de la Biblia, saben ustedes que hay unos salmos que se llaman los salmos de ascensión. Esos salmos de ascensión empiezan y están desde el Salmo 120 y eran lo que ellos iban cantando cuando subían a Jerusalén. Los que han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén saben que hay una colina y sobre esa colina está Sión, Jerusalén. Y para entrar hay que subir. Obviamente hoy suben en carros y muy elegantes, camiones y demás. Pero en ese tiempo tenían que subir caminando. Y iban cantando, iban alabando a Dios. Y el sacerdote iba delante de ellos cantando y ellos iban respondiendo. Todos esos salmos, hermanos,
hablan de eso, de la ascensión, se conoce como los salmos de la ascensión. Y entonces, en ese proceso, al llegar al templo, al estar delante de la presencia de Dios, lo que ellos hacían era adorar a Dios, darle gracias a Dios. Y es en Pentecostés donde se presentan las primicias, hermanos, para ellos. Espero que también aquí den primicias, pastor. ¿Sí o no? Hay que tener un tiempo de primicias, porque es el tiempo en que le decimos a Dios: gracias por todo lo que hiciste por mí durante este año. Gracias por mi trabajo, gracias por mi provisión, gracias por la cosecha, gracias por todo. Y es una manera de entregarle a Dios de lo que Él nos da, el fruto de lo que Él nos da. Saben que en Pentecostés una de las cosas también muy impresionantes que hacen es que de un Pentecostés a otro traen a todos los bebés, no a presentarlos como los domingos que usamos nosotros, sino se presentan todos los bebés que nacieron en ese año, porque son primicias de Dios, porque es bendición de Dios cada uno de los hijos que el Señor les da. Entonces los traen, es algo muy bonito. Y bueno, eso estaban haciendo ahí en Hechos capítulo 2. Habían venido, dice la palabra, que de todas partes, y ahí ustedes pueden ver que hay naciones, hay idiomas, hay tribus, hay todo, que venían a Jerusalén a buscar y a adorar a Dios. Y ahí estaban los discípulos también, de un solo corazón. ¿Usted quiere bendición sobre nuestra iglesia? Tenemos que ser de un solo corazón. ¿Usted quiere que el Señor venga y derrame bendición en este lugar y que vuelva, así como decía el pastor Pedro, a llenarse su casa? ¿No están muy convencidos, verdad? ¿Quieren que vuelva a suceder? Lo que necesitamos es ser de un mismo sentir, explorar esa parte que todavía no conocemos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo uno solo, buscando el rostro de Dios y su poder, dice la palabra. También dice: buscadme y viviréis, buscadme mientras pueda ser hallado, llámenme en tanto que estoy cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que volver a Dios. Pentecostés no solo es una fecha histórica, hermanos, es una fecha que debe revolucionar tu vida y la mía, cada día. Pentecostés no es una vez al año, Pentecostés es todos los días, porque todos los días tenemos que explorar ese lado que no conocemos de Dios. En estas fiestas, en Pentecostés, los judíos celebran algo muy impresionante: la entrega de la ley. Eso es lo que se celebra. Amados hermanos, y creo que uno de los problemas que tenemos el día de hoy en la iglesia de Cristo, independientemente de la denominación, es que la gente ya no lee la palabra. Y tenemos que volver a los rudimentos. Tenemos que volver a esto que dice Hebreos. Tenemos que volver a los rudimentos de la fe. ¿Cuáles son esos rudimentos? Es la palabra, es la oración, es la búsqueda constante de Dios, es la imposición de manos, es volver a hacer las cosas que el Señor nos llamó a hacer: evangelizar, alcanzar a otros. ¿Cuántos de aquí tienen familia que todavía no conoce a Cristo? Yo creo que todos, y yo me incluyo entre ellos. Y les hemos predicado, sí, les hemos hablado también, pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hablar en todo tiempo. Dice: háblale a tiempo y fuera de tiempo. Y tienes que para eso llenarte de la palabra de Dios.
Tienes que cada día escuchar la voz de Dios. Tienes cada día explorar lo que dice la Biblia y encontrar lo que el Señor quiere para ti, porque esa es la única forma en que vamos a revolucionar nuestro entorno, hermanos. No son las actividades, no es lo que se ve, es lo que hay atrás de lo que no se ve. El Salmo 119, recuerdo mucho, y quizá algunos de ustedes lo recuerden, aquí había un pastor que ahora está en la presencia del Señor, el hermano Rubén Lozano, y él daba una clase de escuela dominical, y una vez puso a todos sus alumnos de la clase de escuela dominical a aprender el Salmo 119. ¿Alguien estaba ahí de los que están aquí? Y se lo aprendió, Lupita Pérez se lo aprendió, sí, yo me acuerdo de ella. Y a mí me impresionaba porque un día me dijeron, yo era pastora aquí en ese entonces, o sea, estábamos hablando hace muchos años, ¿y tú no te lo vas a aprender? Le digo, pues me sé el Salmo 19:105, el Salmo 119:9, o sea, pretextos, ¿verdad? Pero a lo que quiero ir es que tenemos que volver a los cimientos, hermanos. Tenemos que volver a volver a edificar, pero la edificación tiene que empezar en nosotros de forma particular. Yo no puedo esperar que el pastor Jonás, el pastor Carlos hagan todo el trabajo. Yo lo que tengo que buscar es el rostro de Dios y su poder para que el Señor, edificándome a mí, edifique todo a mi alrededor, hermanos. Porque déjame decirte que cuando tú estás viviendo en la presencia de Dios, se nota. ¿Se da cuenta la gente? Hace algún tiempo sufrí una caída y me quebré una mano. Y pues fui a que me dieran rehabilitación y todas esas historias. Entonces, el lugar donde dan rehabilitación había muchas personas que se llamaban Marías. Entonces estaba un poco difícil y complicado, ¿verdad? Porque todas queríamos que nos dijeran Mari. Éramos como 5. Y entonces el terapeuta me dijo, no, tú no eres Mari. Le dije, achis. Le digo, sí. Me dice, no, tú eres Luz. Pero era el terapeuta, entonces yo dije, bueno, pues es que a todas nos ponía otro nombre que no era, y dije yo, pues así se ha de usar, ¿verdad? Pasa el tiempo, termino la rehabilitación y luego me vuelvo a quebrar la mano izquierda. Primero fue la derecha, ahora la izquierda. Y tuve que volver a ir. Y me dice, Luz, qué bueno que viniste. Y yo. De hecho, al principio yo no sabía que me estaba hablando a mí, porque pues es como si te hablan por un nombre que no es el tuyo, tú no reaccionas. Hasta que pronto me dice, ¿no traes libritos? Libritos, el aposento alto. Porque yo llegaba y le llevaba a todos, al terapeuta, al traumatólogo, a la recepcionista, todos el aposento alto. Luego, estoy deprimido, ¿me regalas un libro? Sí, y le di una Biblia. Claro que no a traducción viviente, ¿verdad? Porque ahora yo no sé por qué ya no le entienden a la Reina Valera a la gente. Porque no leen la Biblia. No me estoy apartando del punto, no crean. A lo que quiero llegar es que cuando tú estás metiéndote a la palabra de Dios, la gente a tu alrededor lo empieza a notar. Y un día ya terminé la rehabilitación y le dije, bueno, Fidel, pues ya me voy. Espero no volver a verte, pero yo por la rehabilitación, ¿verdad? Y dijo, pero dame tu teléfono, dice, porque desde que tú oras, mi vida ha cambiado. Y yo le dije, es que lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús. Y empecé a hablarles de Jesús. Ahí, imagínense acá, con el ese que te ponen de rayos no sé qué,
y yo hablándole de Cristo, y yo le decía, tú no hables, déjame hablar a mí. Y todo el rato que estaba dándome ahí, yo le hablaba de Jesús. El último día me dijo, pues hoy es tu último día de rehabilitación. Anoche hice lo que me dijiste. ¿Qué hiciste? Invité a Jesús a mi corazón. Gracias a Dios. Entonces, donde quiera que veamos, hermanos, no nada más a mí me tienen que cambiar el nombre, a todos nos tienen que cambiar el nombre, porque la palabra de Dios dice que somos luz en las tinieblas. Dice la palabra de Dios que somos sal en la tierra. Dice la palabra de Dios que tú y yo hemos sido llamados a hacer una revolución, amado hermano. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que a mi edad, a la edad que tengas el Señor te puede usar. No es la edad lo que el Señor usa, lo que el Señor usa es un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra que a ese no lo va a despreciar. Así que explora ese lado de Dios. Explora el buscar su rostro, explora el leer la Biblia como algo que te transforme. Amados, porque la Biblia no solamente es para memorizar, la Biblia es para vivir. La palabra de Dios tiene la solución para todo, para todo. ¿Tiene problemas financieros alguno aquí? Lea la Biblia, ahí hay respuestas a muchas cosas. ¿Alguien ha leído los Proverbios alguna vez? Dice la palabra que no hagamos negocios con alguien que no honra a Dios. Dice la palabra que no tengamos sociedades. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, no, con el compadre, vamos a hacer una sociedad. Y luego tronó todo. ¿Por qué truenan las cosas? Porque no leemos la Biblia. Dice la palabra, honra al Señor con tus bienes. Y entonces dice también la palabra que vamos a tener abundancia. Y la abundancia, hermano, no es que tengas millones en el banco. La abundancia es que tengas lo que necesitas para hoy. La abundancia es que se cumpla la palabra de que Él es el Shaddai, el suficiente para todo lo que yo necesito. No tienes que tener mucho, tienes que tener suficiente. Y fíjense que explorar el lado B también quiere decir meterte a las escrituras. Yo siempre les digo a los jóvenes, y aquí veo, gracias a Dios, que hay muchos, que necesitan leer Proverbios. Hoy estamos a día 8. ¿Qué proverbio toca leer hoy? El 8. Y si usted todos los meses lee Proverbios, déjeme decirle que su vida va a cambiar. Porque ahí le dice que no sea necio. Digo, aquí no hay de esos, pero en la Biblia dice que no seamos necios, que no seamos chismosos, que no, dice tantas cosas Proverbios. Explórelo con su familia, amado hermano. Si no le entiende a la Reina Valera a su niño chiquito, lea la Nueva Traducción Viviente. Haga algo, pero lean la Biblia juntos como familia, como esposos. Si todavía no tienes hijos, empieza por ti, enderézate tú, para que tú derechito, toda tu descendencia sea bendecida también con eso. ¿Qué otra cosa hay que hacer para explorar ese plan, ese lado B? La primera es llenarte de la palabra, la segunda es orar. La palabra de Dios dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar, clamar a Dios, levantar la voz y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Pero no como algo ocasional, porque a veces nosotros somos cristianos de oración ocasional. ¿Me siento mal? Ay, tengo que orar. Hay que hablarle a los intercesores. No, sí háblales, pero lo que me refiero es que todos los días de nuestra vida tenemos que buscar a Dios.
Todos los días tenemos que orar. Dice la palabra del Señor, perseverar en la oración, velando en ella, Colosenses 4:2. Persevera en la oración. Dice también que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración. A mí me impresiona mucho cómo Pablo escribía tanto de la oración. Bueno, todos los autores bíblicos, pero Pablo me llama la atención porque él escribe Filipenses cuando está en la cárcel. Y pues estar en la cárcel no debe haber sido algo así como que, wow, lo logré, llegué a la cárcel, ¿no? Estaba ahí porque predicaba el evangelio y porque era incómodo para algunas personas. Y estando en la cárcel escribe, estad siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Si ustedes recuerdan en Hechos, cuando está el poder de Dios fluyendo en toda la iglesia y que metían a los discípulos a la cárcel, ¿qué era lo que hacían en la cárcel? Cantaban, alababan a Dios. Pero a nosotros apenas nos pasa algo pequeño, un contratiempo, una circunstancia difícil y nos dejamos caer al suelo. Pero la palabra de Dios dice que alabemos, que oremos, que cantemos salmos a su nombre, que estemos gozosos, que vayamos delante de su presencia día y noche. Hebreos nos recuerda que podemos llegar delante del trono y que Él ahí está esperando por nosotros. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y luego también dice en Tesalonicenses, orad sin cesar, constantemente. Cuando vas manejando, es el mejor momento para orar. Algunos de ustedes saben, los que me recuerdan de hace muchos años, que yo no manejaba. Entonces, cuando me dieron un nombramiento de pastora en Reynosa, la junta de administradores me dijo, pastora, aquí usted no puede andar en taxi, ni se puede subir en un camión, es peligroso. Y yo dije, pues vivo muy lejos de la iglesia, o sea, vivía lejos. Y de verdad, dije, no la voy a hacer, hace mucho calor, ¿cómo va a caminar y a caminar? Y me dijeron los hermanos, pero usted no se preocupe, la iglesia le va a dar carro. Ah, bueno, me parece muy bien. Pero les tengo una noticia, pues no sé manejar. Porque como yo nunca había manejado, siempre andaba en el taxi y todo, pues no, yo no sabía manejar. Ellos me compraron un carro, lo llevaron a mi casa y me dijeron, pues aquí está, pastora. Y era de cambios. Y le dije, es que no sé manejar y aquí en Reynosa, estaba allá, cada cuadra tenías que ir haciendo un alto porque es de 1 y 1, sobre todo en el centro. Entonces le dije, ¿cómo le voy a hacer? Y mete el cambio y el clutch, eso me va a complicar. Y dice, entonces ese carro no le gusta. Le dije, no, hermano Cacho, así se llamaba el hermano que me lo llevó, era de la junta de administradores. Dice, bueno, me lo voy a llevar. Ándele. Pues que se lo lleve, ¿verdad? Que yo no voy a manejar eso. Me metieron a una escuela y aprendí a manejar en una Suburban, automática. Entonces llega el hermano Cacho y me dice, ya le cambié el carro, pastora, y me trajo uno automático. Y a partir de ahí, olvídense. ¿Pero por qué les cuento esa historia? Porque el primer día que fui de mi casa a la iglesia, me fui orando todo el camino. Porque decía, Señor, es que es la primera vez que yo manejo, iba sola y ya saben esas historias. Pero el Señor iba conmigo y yo iba orando. Por eso les digo, cuando manejan, oren.
porque luego nos ponemos de mal humor, sobre todo aquí en Monterrey. Y eso fue algo muy impactante para mí, orar. Pablo oraba, los discípulos oraban, y dice la palabra en Hechos que estaban unánimes, de un mismo sentir juntos, y estaban orando. Ese capítulo usted lo sigue explorando, lo sigue leyendo, y dice que estaban orando. 120, ¿se acuerdan? 120 personas estaban buscando el rostro de Dios, y Dios en su misericordia y por su gracia derramó del Espíritu Santo sobre aquellos 120. Y a partir de ahí, hermanos, se hizo una revolución. ¿Qué está pasando entonces contigo y conmigo el día de hoy? Que no hay esa revolución. ¿Será que no somos de un mismo sentir? ¿Será que no estamos juntos realmente? ¿Será que no estamos teniendo ese lado B, esa soledad con Dios en oración, en alabanza, en canto, en llanto, en tú solo con el Señor? Porque si no lo estás haciendo, hoy es el tiempo que le digas: Señor, perdóname. Yo quiero que vengas a mi vida y que realmente haya una revolución, no nada más en mí, en mi familia, en toda mi congregación. Esta iglesia es punta de lanza en muchas cosas, amados hermanos. A lo largo de los años, el Señor ha usado a esta congregación para abrir muchas otras congregaciones. De aquí han salido un montón de iglesias. ¿Qué está pasando hoy? ¿Será que no hemos explorado el lado B? ¿O será que lo hacemos tan solos? Nada más yo. Yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí todo, yo. No. La palabra de Dios dice que todos unánimes, todos con un mismo sentir, todos con el deseo de que el fuego y el poder de Dios se derramen sobre nuestra vida y sobre toda la congregación. Que cuando nosotros caminemos, el Señor haga milagros, no porque en nosotros haya poder, hermanos, sino porque el poder de Dios que se ha perfeccionado en nuestra debilidad va delante de nosotros haciendo milagros. Hechos dice que los apóstoles decían: mientras extendemos la palabra. O sea, ellos predicaban y había milagros. Ellos no iban buscando el milagro. Hay mucha gente que busca la oración y todo ocasional. Ellos estaban seguros de que su relación con Dios era tan fuerte que a donde quiera que fueran iba a haber un milagro. Lo que quiera que hablaran, el Señor lo iba a respaldar. Lo que quiera que hicieran, el Señor iba a estar con ellos, amados hermanos. Y hoy necesitamos que la iglesia se vuelva a poner de pie y le diga al Señor: te necesito hoy. Yo necesito que tú revoluciones mi vida. Yo necesito ese fuego del Espíritu que me lleve a buscar tu rostro, que me lleve a orar, que me lleve a leer tu palabra, que me lleve a meterme contigo en lo más íntimo. Ahí donde nadie te ve. ¿Qué más hacer? A sobra de evangelista, dice la palabra. ¿Quieres explorar el lado B? Evangeliza. Yo tengo una anécdota que siempre me da mucha risa. Como les dije, no manejaba cuando yo estaba aquí en esta iglesia, siempre andaba en taxi. Y una vez iba a casa de una hermana de aquí de la iglesia, que aquí está. Y pues yo siempre que me subía al taxi, como los trayectos no eran muy cortos, pues yo le preguntaba al taxista cómo se llama y ya saben, esas historias. Bueno, no, ustedes no saben porque yo soy la platicadora. Entonces, el muchacho joven, me empezó a platicar
No, es que tengo un problema y es que mi esposa y que no sé qué. Y yo le empecé a hablar de la palabra. Y llegamos a la casa de la hermana y ahí está. Dijo, espérese tantito, ore por mí. Sí, claro que sí. Y oré por él y ahí estábamos estacionados. Y cuando me bajé y entré, dice, y Mari, ¿por qué no te bajabas del taxi? Le dije, estaba predicando. Y ella siempre decía que yo tenía ministerio a los taxistas. Pero como desde hace algunos años ya manejo, pues ya no he tenido esa oportunidad. Pero, amados, hagan obra de evangelista. Compartan la Biblia, compartan la palabra. Hace muchos años aquí hubo un programa que se llamaba Evangelismo Explosivo. ¿Quién participó de él? Muchos. Pero fíjense la edad que tienen todos los que participaron. Digo, no los quiero agüitar, ¿verdad? Pero son mayores de 40. ¿Y dónde están los de 30 y los de 20? A lo mejor el programa ya no lo podemos hacer como lo hacíamos antes, porque era hacer citas y ibas a visitar a la persona y predicabas y luego te regresabas y venías a dar un reporte. Ahora quizá no lo podemos hacer por las distancias, los tiempos. Sin embargo, sí podemos compartir del evangelio. ¿No sabe evangelizar? ¿Cuántos de aquí, sinceramente, a fin que Dios nos conoce, pueden decir es que yo no sé qué texto usar para evangelizar? ¿Alguien no sabe? Que a ver, levante la mano. No lo vamos a avergonzar, es nomás para enseñarles. Todos saben. Entonces, por lo menos deben ganar uno, pastor. 1 a 1. 1 a 1. Haz obra de evangelista. Explorar el lado B quiere decir que tú vas a compartir con otros. Juan 3:16, ¿quién no se sabe ese versículo? O sea, de ahí empiecen. Comparte tu testimonio, quién eras antes de conocer a Jesús, cómo Jesús vino a tu vida y quién eres ahora. Y sobre todo, hermanos, este punto es muy importante. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Dile al Señor, Señor, te necesito. Te necesito porque mi vida se ha estancado. Te necesito porque me he conformado, aunque la Biblia dice que no nos conformemos. Te necesito, Señor, porque necesito dinamita dentro de mí. Una dinamita que me haga estar gozoso, que me haga buscar tu rostro. Necesito que tú en mi vida seas la esperanza de gloria. Porque saben que también a veces hay personas que ni siquiera tienen esperanza. Vienen a la iglesia, pero vienen sin esperanza. Y nosotros los creyentes tenemos que creer y esperar en el Dios Altísimo. Tenemos que estar seguros que Él nos ama. Tenemos que estar confiados y para eso necesitamos esa llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, hermanos, es el siguiente paso después de que eres cristiano, después de que recibiste la salvación. Luego viene esa llenura. ¿Y qué es esa llenura? ¿Hablar en lenguas todo el día? No, esa llenura es que Dios está contigo en todo momento. Tienes un conflicto en tu trabajo, puedes orar, así como oró Nehemías y le dijo, Señor, ayúdame. Una oración rápida y el Señor va a estar contigo y tú vas a sentir su impulso y tú vas a sentir su poder y tú vas a sentir su guía y tú vas a saber si debes caminar por ahí o te tienes que detener, y el Señor te va a hablar constantemente cuando tienes esa llenura en tu espíritu, porque es Él. Hay gente que es muy quejumbrosa, que vienen a otro culto, como dice Dante Gebel, ¿verdad? Vienen a otro culto.
Se quejan de todo. Ay, es que el camión. Ay, es que ahora van a correr. Ay, es que… Y siempre encuentran algo de qué quejarse para no venir a la iglesia. Es que esto, es que el otro, es que ahora no me gustó esto. Y estamos siempre quejándonos. ¿Cómo te fue en el culto? Pues bien, estuvo pasable. Ahí fue una viejita a predicar. No, hermano, usted viene aquí a buscar a Dios. Usted viene aquí a que el Señor llene su vida. Usted viene aquí a que Dios hable a su corazón. Pero para hacer eso necesita tener un corazón dispuesto. Necesita tener un corazón listo para que cuando Dios hable de su vida, para que cuando Dios unja su vida, usted esté lleno y feliz y no se queje nunca más. Porque muchos cristianos, tristemente, son gente que se vive quejando de todo. Ahora, yo entiendo, hay momentos en que yo también me he quejado. No estoy hablando de que somos unas dulces palomas que nunca nos pasa nada. Claro que no. Nos pasan circunstancias, enfrentamos dificultades, pero tenemos que venir a la presencia de Dios y volver a conocerlo. ¿Alguien recuerda cuando por primera vez se convirtió? ¿Cómo andaban? ¿Cómo andábamos? A todo mundo le queríamos predicar. En todas partes nos decían, ay, otra vez. No importa. Pero nuestra vida estaba fluyendo. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué dejaste que la ansiedad, la angustia, la tristeza, las dificultades taparan esa parte de tu vida que debe estar fluyendo? Hay un canto que dice como ríos de agua viva que salta para arriba, algo así dice, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha risa eso, pero porque yo creo que los ríos de agua viva pues no saltan para arriba, sino que caen. Pero bueno, entonces ese sentir, ese fluir, ese compartir, ese buscar de Dios, ese leer la palabra, ese orar, ese estar gozoso, ese saber que no podemos estar afanados por nada, porque el Señor suple nuestras necesidades, viene solo por la llenura del Espíritu Santo. Y a lo mejor tú me puedes decir, pues sí, yo en el año tal, yo recibí esa llenura. Hay unos hasta que tenemos la fecha, ¿verdad? Pero la llenura del Espíritu Santo no debía haber sido hoy y ayer y antier y todos los días cuando estás en su presencia. Porque déjame decirte que si tú esperas cada domingo para llenarte de Dios, nunca vas a estar lleno. La llenura es todos los días. Le compartí a Obdule hace un momento que hoy en la mañana, en mi devocional, leí un proverbio. Ahorita no me pregunten cuál era porque fue como a las 5 de la mañana que estaba leyendo. Pero me acuerdo de lo que decía. Decía, la casa y la herencia son de los padres, pero la buena esposa la da el Señor. Y me llamó mucho la atención eso. Yo dije, Señor, qué tremendo. Realmente aquí nuestras necesidades básicas la llenan las demás personas que están a nuestro alrededor. Pero de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y de ti, Señor, de ti, solamente de ti viene esa llenura del Espíritu. Hermano, yo no sé qué usted está pasando en su vida. Yo no sé cómo llegó aquí a celebrar una reunión más. Hoy quiere Dios revolucionar la iglesia. Avívanos, oh Dios, como al principio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Avívanos. Yo quiero invitarle. A lo mejor esta mañana usted no llegó con ninguna expectativa, solamente de venir.
Pero hoy quiero pedirles que seamos unánimes, de un mismo sentir, con una misma visión, con el mismo deseo de que la presencia de Dios se manifieste en mi persona, primero en mí. Hay muchas personas que cuando se hace el llamado al altar, dicen, no, es que yo, ¿cómo va a pasar? De hecho, quiero que sepan que para mí fue difícil aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque yo era la maestra de la escuela dominical de los niños. Entonces yo sentía pasar, me acuerdo que estaba el predicador a todo lo que da y yo decía, voy a pasar, pero decía, ay no, ¿qué van a decir? ¿Que yo soy la maestra de escuela dominical y voy apenas a aceptar a Cristo? No. Y así pasaron todos los días de la semana. Y un día ya no pude más. Y pensé, pues que digan lo que quieran. Lo que ellos piensen es su problema. Yo necesito de Dios. Y ese día hasta lo anoté, 18 de abril de 1973. Ese día yo acepté a Jesús en mi corazón. Y a partir de ahí mi vida se revolucionó. A los 15 años ya quería ser predicadora. Pero en mi casa me dijeron, te calmas, primero estudia una carrera y después veremos. Y pues estudié. Y ahora vemos. Lo que quiero decirles, amados hermanos, es que sin importar tu expectativa, sin importar lo que digan los demás, yo quiero invitarte a que tú vengas, no te hinques, quédate parado y empiece a decirle, Señor, si algo está tapado aquí en mi vida, si no he entendido que necesito tu palabra, que debo orar, hoy libérame para buscarte. Hoy ayúdame a entender que si no estoy cerca de ti, mi vida nunca más tendrá sentido. No importa tu edad, puedes ser un jovencito, el Señor se agrada de ti. Puedes ser un anciano, Dios también se agrada de nosotros y Dios nos ama. Así que vamos a orar, vamos a estar unánimes y vamos a pedirle al Señor que volvamos a experimentar ese Pentecostés en nuestra vida personal. Los invito a que se pongan de pie y si usted quiere, si usted anhela que haya algo más, no la plataforma quizá, no el liderazgo posiblemente, simplemente explorar la presencia de Dios, yo lo voy a invitar a que pase. No se fije quién está alrededor, la salvación es personal y hoy es personal la unción que Dios quiere dar. Venga. Señor, no sabemos dónde hemos perdido el rumbo, pero muchos de nosotros, Señor, hemos perdido el rumbo. Nuestro caminar, Señor, ha sido con muchos tropiezos. Y hoy estamos aquí porque realmente anhelamos que nos renueves, Señor. Renuévanos como al principio. Renuévanos, Señor, cuando lo único que anhelábamos era orar y buscar tu rostro. Renuévanos, Padre, para que cada una de nuestras vidas pueda fluir en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a que en esta mañana, Señor, podamos entender que el valor que tú nos das es mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Padre, reparte dones, ministerios, liderazgo, gracia, sanidad. Señor, ven con un fluir delante de este pueblo tuyo, Señor. Empieza por nosotros, empieza por mí, Padre, esta mañana y llénanos de ti. Que tu gracia, Señor, se siga derramando en nuestras vidas. Que tu poder, Padre, se perfeccione en nuestra debilidad.
Que seas tú, Señor, quien va delante de nosotros como poderoso gigante. Que seas tú, Señor, que quita todo aquello que está estorbando en nuestra vida para que podamos fluir. Porque ahí en la casa, ahí de rodillas, ahí donde estamos solos, Señor, ahí muéstranos tu gloria, muéstranos tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a rejuvenecer en ti, Padre, con esa unción que viene de ti, con esa gracia que limpia, que fluye, que sana, que perdona, que ayuda, que alimenta, que levanta. Esa gracia, Padre, que se derrame no solamente en aquellos que han pasado, sino que se derrame en toda la congregación. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para ti. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te honramos. Amén.